de mucho tiempo, a otros no tanto, y a otros, como estoy más viejito, se me han olvidado los nombres, así que me disculparán y perdonarán. Bueno, esta noche vamos a comenzar un estudio bien interesante básicamente sobre hermenéutica. Y la hermenéutica, como vamos a ver a lo largo del curso, consiste en la interpretación de hay distintos tipos de hermenéutica, ¿ya? Pero básicamente nosotros vamos a estudiar hermenéutica bíblica. Hay una hermenéutica jurídica que utilizan los abogados, hay una hermenéutica general que utilizan los estudiosos, o idiomática, hermenéutica del idioma, distintos tipos de hermenéutica que permiten estudiar los textos, interpretar los textos adecuadamente. Y en esa búsqueda de interpretar adecuadamente el texto bíblico, el curso que vamos a tener de contexto, que se llama de contexto bíblico, de contexto interpretativo, va a referirse a lo que denominamos la hermenéutica bíblica. Entonces, el curso específicamente se llama Círculo de Contexto. Entonces, bien interesante analizarlo, y yo lo animo, hermanos, porque realmente es un ramo muy, muy interesante, eh, el que vamos a desarrollar y aprender Dios mediante, a poder interpretar adecuadamente el texto bíblico. En primer lugar, bueno, me voy a saltar todo lo que es la introducción, me voy a saltar todo lo que significan los requisitos del curso, porque ustedes ya los conocen. Entonces vamos a partir derechamente con la lección número 1, que es la importancia del contexto. Así está intitulado. Y hay un principio, que el texto bíblico interpretado fuera de contexto constituye un pretexto. Siempre nosotros los hermanos muchas veces lo hemos escuchado. ¿Y a qué se refiere esto? El contexto es la parte que rodea el texto. Eso es la línea, lo más básico que podemos hablar de la interpretación bíblica. Y esta introducción o esta definición tan sencilla, lo que rodea el texto, es lo que nos va a llevar en esta primera clase o en esta primera lección. Y a medida que avancemos en el concepto, en el desarrollo, este concepto se irá tornando más amplio y complejo. Suele ocurrir en la vida todas las cosas. A la medida que uno empieza a sumergirse en la enseñanza, empieza a conocer más. Y reiteradamente vamos a volver sobre el contexto. Entonces, muchas veces, como hemos dicho, hemos escuchado que la interpretación o el texto bíblico interpretado fuera del contexto constituye un pretexto. Y esta afirmación destaca que el significado único de las palabras, las frases o conceptos bíblicos van a depender del marco escritural donde se encuentren. Es decir, ubicar primero que nada el texto donde se encuentra, y de ahí trabajar en la interpretación adecuada del texto. ¿Alguna vez le han citado fuera de contexto? Muchas veces. ¿Ya? Hay personas que citan algo que usted dijo, y sobre todo en las declaraciones de los periodistas, y cambian el contexto. Entonces, y hacen decir cosas que usted no quiso decir, o se dice algo que no se quiso mencionar. Entonces, ese mismo error se comete con la Biblia. Muchas veces hay sectas, no muchas veces, sino hay sectas que basan su enseñanza en declaraciones fuera del contexto, y de esta manera utilizan la Biblia para defender sus enseñanzas no bíblicas. Y uno de los principales elementos o antecedentes que nosotros debemos de tener siempre presente, que la Biblia se interpreta a sí misma. En la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, nosotros tenemos que buscar en el texto bíblico, en el contexto bíblico, la correcta interpretación de lo que acá, de los versículos que estamos leyendo. Desafortunadamente, una mala interpretación, un mal contexto, hace que combinando versículos lleguemos a enseñanzas erradas. Aislar los versículos de un contexto es faltarle respeto a la autoridad de las escrituras.
así categórico. Y puesto que el método de interpretación y este método y un método equivocado de interpretación le quita coherencia a toda la escritura. Las enseñanzas se distorsionan y de esta manera el contexto viene a ser una salvaguarda para poder interpretar adecuadamente el texto bíblico. Existen muchas anécdotas, dice el autor, historias de personas que interpretando mal las escrituras han cometido errores garrafales y consecuencias duras para su vida, para su salud espiritual y también para la iglesia. Y entonces, nuestro principio es no querer torcer las escrituras ni seguir las interpretaciones falsamente. Más bien queremos usar correctamente la palabra del Señor, la palabra de verdad. Y tenemos que interpretar la Biblia de modo tal que esté de acuerdo con los propósitos de Dios. Esta es una razón importante por la que debemos estudiar hermenéutica, usar la palabra de Dios para sus propósitos. La interpretación bíblica no es para el propósito del hombre, sino que es para el propósito y la honra del Señor. Y entonces podemos estar seguros que estamos afirmando sus promesas y no tropezando en ellas. Es decir, debe haber una sinceridad espiritual al tiempo de la interpretación. Y la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios de la interpretación bíblica. Es decir, la exégesis bíblica es la aplicación de esos principios de interpretación al texto. Entonces, el método de estudio bíblico es organizar o es la organización pedagógica de un texto o de un pasaje. Están muy vinculados tres áreas del conocimiento interpretativo. Está la exégesis, que es estudiar y analizar lo que dice el texto literal. Está la hermenéutica, que es la interpretación adecuada del texto, y está la exposición, es decir, la predicación o la enseñanza. Nosotros no podemos pretender tener una buena enseñanza si nosotros no tenemos una buena hermenéutica, si no tenemos una adecuada exégesis. Están muy vinculados. Una adecuada interpretación exige conocer, manejar la exégesis, y la adecuada exégesis importa, vamos a verlo un poquito más adelante, una adecuada hermenéutica. Son estas tres áreas que nosotros las estudiamos en forma separada, pero están muy unidas. La exégesis, la hermenéutica y la homilética, que se llama la forma de expresar o dar a conocer el texto bíblico. El texto bíblico no se trata de emotivismo, no se trata de ideas del predicador o del profesor, sino que se trata del estudio adecuado de la palabra del Señor, la exposición adecuada del texto bíblico. Y para ello tenemos que tener vuelvo a insistir, una adecuada hermenéutica, que es interpretación, y una adecuada exégesis, vale decir, qué es lo que realmente está hablando el texto. Entonces, lo primero que hemos señalado, que cada una de estas dimensiones están estrechamente asociadas. La exégesis, aplicación de los principios de interpretación al texto, y los métodos de estudio, que es lo que nosotros ahora estamos haciendo, son sistemas de enseñanza para organizar y presentar la información del texto. No queremos decir que con esto es la única metodología hermenéutica, ¿ya? Existen muchos métodos de estudio de la palabra que uno los va desarrollando en el tiempo, pero nos parece adecuado este estudio, a mí por lo menos me satisface. Creo que es bastante interesante estudiar el contexto de la exposición. También hay un curso, no sé si ustedes lo tomaron, de hermenéutica, que es el Círculo Hermenéutico, que es lo que desarrolla el doctor Cornelio Henneman, que presenta y organiza principios de interpretación. Y lo que él nos señala como base, como principio importante de una interpretación integral de la Biblia, es que el inicio, el propósito y el resultado es teocéntrico. Hay que comenzar con Dios, continuar con Dios y concluir con Dios. Asimismo, también decimos, y ustedes seguramente lo han escuchado, la Biblia es cristocéntrica, es decir, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y todos los libros de ella, nos hablan de Cristo, del Salvador.
De esta manera, nosotros podemos entender como principios básicos que la Biblia es cristocéntrica y también que el resultado del estudio del bíblico tiene que ser teocéntrico. Y para la interpretación del punto de partida es clave tener claro que nuestro punto de partida, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios verdadero. Y para comunicar un evangelio bíblico, se necesita que Dios abra las puertas del entendimiento espiritual, y que lo pongamos en práctica para que seamos transformados para servir y adorarlo adecuadamente. Así, el autor nos presenta 9 dimensiones, que ustedes lo van a ver en la página 15, 9 dimensiones vitales o fundamentales en la interpretación de la Biblia y la comunicación del Evangelio. Podemos mencionarlo: la hermenéutica y Dios, la hermenéutica y la revelación de Dios, la hermenéutica y la Biblia, hermenéutica y el Evangelio, hermenéutica y la transformación personal, la palabra es la que transforma, la hermenéutica y la iglesia, la hermenéutica y el contexto, que es lo que estamos ahora estudiando, la hermenéutica y el ministerio y la misión, y la hermenéutica y la gloria de Dios. Y siempre ponemos un caso, y que ustedes quizás muchas veces, además de algunos lo habrá escuchado. Satanás, cuando tentó al Señor Jesucristo, fue un enfrentamiento verdadero, espiritual y personal con Jesús, en las tentaciones en el desierto. Presenta al Señor Jesucristo y le recuerda el Salmo 91, que Dios había prometido que enviaría a sus ángeles para protegernos. De hecho, tan cierto es esto que en muchos hogares, hay hogares que tienen precisamente la Biblia abierta en el Salmo 91 como un talismán, como un acto no de fe, sino un acto de buena suerte. Y el engañador incitó a Jesús a lanzarse del ápice del templo, de la parte alta del templo, en Mateo 4:6, el relato, pero Dios no envió esta promesa para proteger al insensato, sino que al sabio, al temeroso de Dios. Y el propósito de Dios no fue que lo tentáramos. Satanás no interpretó correctamente la palabra de Dios, de manera que Jesús lo reprendió. Yo siempre enseño que Satanás es muy conocedor de la palabra, pero la tuerce. Satanás es el engañador, y él tuerce la palabra y engaña muchas veces a los creyentes. Y en este tiempo, y el apóstol Pablo específicamente viene a la iglesia de los tiempos que vendrán, y que nos está incluso tocando vivir en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar es un verbo, se refiere a los que faltan a la fe, a la doctrina que han aprendido. Conociendo la doctrina, la rechazan. Y el apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo, le dice que esté preparado en eso, porque va a surgir la apostasía. La apostasía no está fuera de la iglesia, sino que nace dentro de la iglesia, tuerce la enseñanza, desvirtúa la fe, engaña a los espíritus y enseña doctrinas de demonios. Y también nos dice en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, usted podrá ver esa situación de los falsos profetas, cuando el profeta denuncia la falsa profecía en Miqueas capítulo 3, capítulo 2 y 3, básicamente, anunciando cómo estos hombres engañaban al pueblo. Y tal como hubo profetas en el pueblo, también habrá entre vosotros falsos maestros. Esto lo anuncia el apóstol Pedro, señalando que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, dice, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, son falsas enseñanzas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto es muy cierto, lo vemos muy a menudo, las sectas que surgen y que se ven muy poderosas, con una enseñanza totalmente desastrosa para el pueblo del Señor.
Hoy existe una guerra declarada a nivel mundial entre las enseñanzas morales y las doctrinas bíblicas centrales. Se exige tolerancia, pero aquel que enseña, que las defiende y las rechaza públicamente, cada vez tiene menos campos de libertad. El cristianismo está cada vez más atacado por parte de la enseñanza del mundo. Y esto, aunado o sumado, hay muchas iglesias y denominaciones que se encuentran divididas. Han sido arrastradas por el error, por no tener una interpretación clara y definir el significado real y sus contextos. La iglesia se divide. La iglesia presbiteriana, sin ir más lejos, a nivel nacional, a nivel mundial, está dividida. Hay grupos liberales que han atacado a la iglesia y con esto destruyen la iglesia, la dividen y la debilitan. Yo no voy a hablar de ninguna iglesia en particular, pero tengamos claridad en eso. Es el error doctrinal que hace que la falta del contexto, del entendimiento adecuado de la doctrina, que hace que la iglesia se confunda, se divida. Y el trabajo que nosotros debemos de tener a la vista es que debemos de presentar la verdad en su verdadero contexto. Y aplicada con valentía también en medio de una generación rebelde y con pereza teológica a la hora de ser instruidos. Debemos de nosotros trabajar en ello, estudiar la palabra. Recordemos lo que nos dice el profeta, no están los apuntes, pero nos dice: mi pueblo murió por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, en este tiempo es necesario, y es el ánimo del autor y nuestro también, que trabajar en la enseñanza bíblica, que ésta sea sólida, dinámica y también, por qué no decirlo, también atractiva. La teología no es pensar algo tedioso, sino que todo lo contrario, es el conocimiento de la palabra del Señor para beneficio del pueblo del Señor, para la honra y la gloria del Señor. El estudio nos plantea también que hay brechas, habla de brechas que dificultan la interpretación. Brechas significa barreras. Hay barreras en el camino que dificultan la interpretación. Es distinta la enseñanza o el conocimiento o el entendimiento de las personas que han nacido en los años 60, los más ancianos incluso antes, o de una persona o de un joven que ha nacido en los años 80 o 90. Es una perspectiva muy distinta, no solamente tecnológica, sino de entendimiento del mundo. Y esto muchas veces nos trae dificultades, pero estas dificultades son desafiantes en el sentido que nos obligan a mantenernos al día. No es un tema tecnológico, sino que es un tema de entendimiento de la sociedad, de la comunidad, de la iglesia, de ver cómo nosotros construimos la fe, cómo construimos la iglesia en estos tiempos. Así, mantener esta enseñanza a lo largo de los tiempos también es un tiempo complejo, y se señalan algunos aspectos que dificultan el entender la Biblia en su plenitud. Y es necesario establecer puentes para poder comprender los principios hermenéuticos de interpretación. Y hay 4 principios, se mencionan. Tim McQueen señala 4 principios: la brecha del tiempo, la brecha cultural, la brecha del idioma y la brecha histórica, o podríamos decir barreras en el camino de la interpretación. Expliquemos uno por uno de ellos. La brecha del tiempo. Han pasado casi 2000 años entre entre nosotros hoy día y cualquiera de los libros del Nuevo Testamento. Cuanto más lo que ocurre con el Antiguo Testamento. Hay libros que necesitamos, textos que necesitamos interpretar, que tienen casi 2 milenios, 2000 años. Entonces, y cuanto más el Antiguo Testamento. Entonces, también ese entendimiento es una brecha grande. Lo que pensaba el autor bíblico al tiempo de escribir, o el escribiente bíblico, mejor dicho, sabemos que el Espíritu Santo es el que ha escrito la palabra, es distinta al lector
del año 2026. También hay una brecha cultural. La brecha cultural se refiere a los valores, las tradiciones, las costumbres, el ropaje, la forma de vestir, la forma de los giros idiomáticos. Eh, en la Biblia vemos muchos ejemplos de ello, por ejemplo, el sacrificio de animales, el saludo de un ósculo, el sacrificio de animales, la esclavitud, por ejemplo. Los alimentos que se comían y que se comen que son distintos a los nosotros. Hay muchas diferencias culturales que, que, que podemos denominar barreras o brechas interpretativas entre nosotros, año 2026, y los primeros lectores. Entonces, necesitamos principios para interpretar lo que Dios les dijo a ellos y lo que Dios nos dice a nosotros hoy en día. También la brecha del idioma. Recordemos que la Biblia está escrita en hebreo, en arameo y en griego koiné. Koiné significa común. Y así que la Biblia escrita en esos idiomas, nosotros hoy día hablamos español, que es un idioma que tiene algunas raíces griegas, pero tiene un intermediario grande, que es el latín, y pasando por las distintas etapas que el idioma español ha presentado y presenta, digamos, históricamente. Muy distinto leer un texto de la Edad Media en español que un texto actual de español. También es muy distinto el latín y antes el griego. Y también ahí hay una brecha. Y cuanto más el idioma hebreo y arameo. Entonces, ahí hay una brecha también una barrera para poder acceder directamente en una interpretación bíblica. Y también está la brecha histórica o barrera histórica. Cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo específico de la historia. Cada uno de ellos es un momento distinto histórico en el cual fue escrito. A veces Dios les habló a esclavos, a los amos, a los guerreros, a los prisioneros, a los que están en la diáspora, a los que los que son esclavos. Por ejemplo, el libro de Daniel es un tiempo de esclavitud. El libro de Miqueas es un libro de preexilio y que nos habla de lo que va a ocurrir, lo mismo que Habacuc, estoy poniendo ejemplos. Los libros del Pentateuco nos hablan también de un tiempo en el cual el pueblo conocía y estaba caminando a la tierra prometida. Entonces son distintos momentos históricos que Dios envió su palabra primeramente a los judíos y ahora a los gentiles. Entonces los principios nos guiarán a entender el marco histórico de los primeros lectores. Así, mis amados hermanos, estas brechas hacen que muchas personas, cuando tratan de leer y entender la Biblia, muchas veces se sienten frustradas y opten por escuchar y practicar lo que escuchan o ven de otros. Nuestro ánimo es que los cristianos leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y comprendamos la Biblia. Esta complejidad no puede ser un límite para nosotros. Este aprendizaje no es un aprendizaje, hermanos, que se agota, es permanente. Ir conociendo y aprendiendo de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y como en el caso muchos de ustedes van a ser pastores o presbíteros o diáconos, diaconisas, misioneros, el Señor lo sabe, pero cada uno de nosotros tenemos que saber y aprender a explicar y enseñar adecuadamente la palabra del Señor. El Espíritu Santo no es un consentidor de perezosos o indisciplinados. Nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso el apóstol Pablo invitaba y advertía, mejor dicho, a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como obrero no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así, este principio, yo lo llamo un principio de interpretación, un principio transversal, hermenéutico, general. El uso correcto de la verdad plasmada en la Biblia requiere un estudio minucioso de detalles.
Eso significa diligencia, que sea leída con esmero. Hay un pasaje, no está en el texto, pero lo voy a buscar ahora. En segunda, dame un segundito, por favor, para no equivocarme. Un momentito, por favor. Estoy buscándolo ahora. Lo pueden andar después en su Biblia. Miren, en Primera Pedro, el capítulo 1, versículos 10 y 11, dicen que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron, es decir, averiguaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron, es decir, buscaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escudriñar es buscar, buscar con esmero el conocimiento del que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Es decir, inquirieron, buscaron, averiguaron, tal como en el Evangelio de Lucas usa la misma expresión. Dice el Evangelio de Lucas 1:3, dice Lucas a Teófilo, dice, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia, nuevamente la palabra diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es muy interesante. Son el mismo concepto desde perspectivas distintas para hablarnos que hay que estudiar el texto con diligencia, el uso correcto de la verdad, buscar la verdad plasmada en la escritura. Eh, Sin diligencia y estudio no se asegura una enseñanza verdadera. Y sin enseñanza verdadera, el obrero no tiene certeza de la aprobación expresa de Dios. Muchas veces ocurre en los púlpitos que se nota la falta de preparación, se nota muchas veces la falta de estudio. No estoy hablando de nadie en particular, pero uno lo percibe. ¿Por qué? Porque se cometen errores, igual que en el tenis, errores no forzados. Se dicen, yo no digo que uno no pueda estar exento del error, pero muchas veces se cometen errores en el planteamiento bíblico. Entonces, nosotros debemos trabajar y esforzarnos para mejorar. No digo esto para atacar al predicador. Yo siempre le enseño a mis hermanos, cuando el pastor esté predicando, cuando el hermano esté predicando, uno debe estar orando por él, orar por él para que no hayan errores, para que Satanás no confunda su mente, para que Satanás no confunda su espíritu, ni él cometa errores, y que su espíritu esté tranquilo, entregando la palabra del Señor. Entonces, esa es la invitación que yo les hago, hermano. No porque ustedes tengan un conocimiento son superiores a otros. Es todo lo contrario, tenemos una responsabilidad mayor de poder enseñar, para que podamos capacitarnos mejor para el compromiso de lo que el Señor nos coloca en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando estén escuchando una predicación o una enseñanza, rueguen al Señor para que no se cometan errores y Satanás tampoco se aproveche de las debilidades. Eh, Hay un punto que, que se nos ha mencionado también en el apunte, que se llama niveles o círculos de contexto. Eh, y el nivel o círculo de contexto, piense usted, imagínense usted, cuando tira una piedra a un estanque de agua, se forman círculos concéntricos, unos más pequeñitos, más grandes, cada vez más grandes. Y esta imagen es lo que
el autor nos llama a considerar, y él llama círculos de contexto. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la interpretación o la hermenéutica bíblica a través del contexto, ¿qué es lo que vamos a contextualizar? ¿Qué es lo que debemos tener presente al leer el versículo? Y muchos autores, hombres piadosos, eruditos, nos hablan que todos los textos tienen un contexto inmediato. Hay un primer contexto inmediato dentro del párrafo en que se encuentran o de los párrafos que los rodean. Hay como lo que rodea directamente al texto, ¿ya? Un segundo contexto es el libro, en todo el libro en el cual se encuentra el pasaje. ¿Por qué? Porque es la unidad del texto como un todo. Los textos no son, y esta es la sabiduría de Dios, no son enseñanzas desvinculadas unas a otras. Puede ser que en algún momento nosotros leamos algo y no nos parezca, no alcancemos a entender en toda su plenitud lo que se refiere. Pero ¿cómo vamos a interpretar adecuadamente? Primero, en cuanto al contexto, primeramente lo que rodea el texto. Luego vamos a tener en cuenta todo el libro, la unidad del texto como un todo, respecto a la cual podemos estar seguros que los primeros escritores esperaban que los primeros cristianos o los primeros lectores estuviesen delante de ellos. ¿Cuál es el objetivo de la carta? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza, del libro? Así poder también tener una contextualización. En tercer lugar, podemos ver la contextualización sobre la persona o el escribiente humano que ha escrito. Por ejemplo, la enseñanza permanente que se entrega a través de distintos libros. Por ejemplo, Pablo escribiendo a los hermanos de Gálatas y escribiendo a los hermanos de Corintios. Hay una unidad y uno puede establecer vínculos profundos entre la unidad en las distintas cartas del apóstol Pablo. No son enseñanzas contradictorias ni son enseñanzas diseminadas al azar, sino que los hermanos están familiarizados cada una de las comunidades cristianas con la enseñanza en su conjunto. Y todos podemos aprender, en el caso que estamos cenando, acerca de la enseñanza de Pablo, tomando en cuenta y en consideración la audiencia a la cual él se refería. Entonces, de esta manera es el pensamiento del autor, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba en mente del autor? Vuelvo a insistir, es el Señor el autor de la Biblia, a través del Espíritu Santo, pero el autor humano, el escribiente humano, mantiene una unidad o un trazado en el cual nosotros podemos también tener un contexto. El cuarto contexto es la información del trasfondo que el escritor original compartía con sus lectores. Por ejemplo, Pablo esperaba que muchos de sus lectores conociesen del Antiguo Testamento, pero averiguar el trasfondo también puede necesitar investigación extra. Los primeros lectores, puede ser que ellos lo hayan sabido, pero nosotros también tenemos que tener ese contexto mayor o ese círculo mayor que hemos hablado. Y finalmente también podemos ver en el contexto la revelación completa de Dios en toda la Biblia. Este no es el primer paso, sino que es el último paso. Demasiadas veces queremos explicar un versículo bíblico a la luz de todo de este último paso, y la verdad las cosas es que hay que partir al revés. Primero el texto, el contexto inmediato, las palabras, el párrafo, el contexto de la subdivisión. También vemos después el contexto del libro, después el contexto de un libro, de otro libro del mismo autor, el contexto de autor diferente en relación a otros temas, y finalmente también el contexto extrabíblico. Por ejemplo, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico. Todos estos contextos los vamos a estudiar en este curso, y con esto vamos a ir buscando y aprendiendo a interpretar, a utilizar hermenéutica dentro del contexto. Y muchas veces queremos
entender qué es lo que qué significa lo que se ha dicho por parte de la palabra. Entonces uno tiene que partir buscando el significado, el entendimiento del autor, buscando el significado primeramente de la palabra, después el contexto del libro, otras ideas del autor, por ejemplo, que estén en Romanos y en la carta de los Gálatas, y de esta manera estos círculos de contextos nos van a permitir una adecuada acercamiento interpretativo. Concluye el autor esta noche diciéndonos que los gigantes de la palabra de Dios, lo trascendental diría yo, como la colección de libros sagrados, es la coherencia y la conexión entre sus escritos. Es asombroso y pasmoso para algunos escépticos, pero para nosotros los cristianos es una muestra de la evidencia fehaciente, o sea, digna de fe, de que su autoría suprema reside en Dios, quien dirige a través de los tiempos sus propósitos. Los versículos bíblicos no pueden estar desvinculados o desgajarse de una intención autoral, la intención de Dios, la voluntad de Dios. Y sabemos que a través del tiempo hay brechas y el entendimiento se ve afectado. Pero lo importante es estudiar la palabra en forma ordenada, con un fundamento en sus contextos y no una interpretación personal. La confesión de fe nos enseña que nosotros debemos acercarnos para interpretarlo, vamos a ver un poco más adelante, los textos originales. Y si hay dudas, esperar en el Señor, que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender. Y es deber de la Iglesia toda cuidar y proteger la doctrina. Y si alguien tiene una opinión distinta, debe también ser muy humilde, debemos de ser muy humildes en reflexionar en torno a la palabra, a la palabra del Señor y a la vida espiritual también de la Iglesia. Eh, Amados hermanos, finalmente debemos considerar siempre que Dios es el autor de la Biblia. Es el Espíritu Santo el que guió a los primeros escribientes bíblicos. Estos fueron guiados por el Espíritu Santo, tal como nos enseña Primera Pedro, diciendo que los profetas fueron guiados por el Espíritu Santo para revelarnos la salvación que es en Cristo Jesús. Esto es lo que nos corresponde esta noche, mis amados hermanos. No sé si es que hay alguna pregunta o fue muy rápido o me tienen que parar, por favor, de repente me pongo muy acelerado. Entonces no sé si estará bien alguna duda, hermanos, de lo que hemos conversado esta noche. Ya. A modo les voy a mandar un ratito más un resumen de la lección, más que nada un resumen esquemático de la lección, para que ustedes también lo tengan mejor asimilado. Esto no quita que ustedes tengan que estudiar los apuntes y seguir las lecturas obligatorias que nos dan. Bueno, y agradecer este tiempo que el Señor nos da también para poder comprender de su palabra. No sé, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? Ya. Hola, hermano Gerson, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No te había divisado. Hola, Bueno, hola. hola. Le voy a pedir a mi hermano Hernán, que había llegado tempranito hoy día, que nos dirija la oración de despedida. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, hermanos amados, disponible para conversar. Hermano Hernán, por favor. Sí, por supuesto. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este estudio, por este contexto, Señor. No resulta difícil, Señor, porque la Biblia fue condicionada a un contexto cultural hebreo, y al igual yo, Padre, estoy en un contexto acondicionado a esta cultura. Y descontextualizarme, Señor, es complejo, Señor, también. Y ponerlo, y mientras más estudie la cultura hebrea, creo que más podré estar libre de estos acondicionamientos. Padre, ayúdanos, Señor, líbranos de los errores, Señor,
Permítenos, Padre, seguir estas reglas, Señor, que son reglas hermenéuticas, que nos van a ayudar no solamente en la cultura, en el contexto histórico, en lo gramatical, Señor, en lo que nos enseñó, en lo que hemos aprendido hoy día, Señor, sino que para el desarrollo de nuestra vida espiritual y para el desarrollo de nuestra vida como iglesia, el desarrollo de nuestra vida ministerial, a lo que vamos a desarrollar más adelante, como dijo el pastor, en los diferentes ámbitos de evangelismo, en fin, pastorado, escuela, en lo que vamos a desarrollar misiones. Padre, ayúdanos a fortalecer esta clase. Fortalécenos, Señor, con tu palabra, Señor, como la hemos escuchado hoy día, Señor. Fortalécenos, Señor, y permite y bendice, Señor, a nuestro maestro, Señor, que nos ha instruido. Dale gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor, que Él se ha preparado para este momento. Bendice el MIN, Señor, bendice los maestros y por sobre todo mis compañeros y que están ahí atentos a todo lo que se nos enseña. Que este conocimiento sea no solamente de conocimiento mental, Señor, sino también sería un conocimiento espiritual que nos llegue en la profundidad. Padre, gracias por esta clase, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.